Hola a todos, distinguido público. Soy Miguel Alejandro García Hernández, un servidor y principal autor del artículo Diseño y construcción de una turbina de eje vertical de Arrhenius analizada mediante ingeniería inversa. También aquí estoy en representación de cada uno de mis coautores, del doctor Marco Antonio Cruz Gómez, el maestro Tomás Aarón Juárez Cerón y la maestra Nubia Saavedra Cruz. Todos ellos docentes de la Facultad de Ingeniería y miembros del grupo de Tribología y Transporte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues ya está, hechas las presentaciones, vamos allá. De forma introductoria, déjenme comentarles que el 69.86% de la capacidad de generación de energía eléctrica en la República Mexicana corresponde a nucleoeléctricas, a la quema de combustibles fósiles y al ciclo combinado, mientras que el otro 30.14% corresponde a la generación mediante medios sustentables, ya sea fotovoltaica, eólica, mediante el giro de una turbina a través de los gases de la biomasa, entre otros. Lo que significa que más de la mitad de la capacidad de generación de energía eléctrica, aparte de satisfacer las grandes demandas de los consumidores, desafortunadamente también son generadoras de emisiones de carbono que degradan la integridad de la capa de ozono. Por lo que nos conviene explorar el otro 30.14% de generación. Y hablando de ese porcentaje, esta investigación está centrada en la parte eólica, más específicamente en los rotores de eje vertical, que son los que ustedes están viendo en pantalla, el rotor Savonius, el rotor de Arrhenius y el rotor de tipo H, que consisten en la captación de vientos de forma perpendicular a sus palas. Y voy a adelantarles que nosotros hicimos una propuesta de un híbrido entre el rotor de Arrhenius y el rotor de tipo H, que verán más adelante. Continuemos con la parte de la metodología, que para esta investigación es muy especial, porque aparte de ser de índole mixto, tiene la particularidad de que no tiene una línea convencional. Déjenme explico. Por lo general, cuando diseñas y construyes una turbomaquinaria, lo haces en base a una hoja de cálculo. Ya tienes calculado los parámetros en los que va a trabajar esa turbomaquinaria, pero este no es el caso. Por motivos didácticos, primero se diseñó y construyó la turbina eólica y después, a través de las características que esta tenían, se fueron obteniendo los datos de operación de esta misma. Por eso es que el método mixto fue tan relevante para esta investigación, porque por el lado cuantitativo, a través de las características geométricas de nuestro rotor eólico y los parámetros ciclométricos del estado de Puebla, que está a 2.135 metros sobre el nivel del mar, se obtuvieron los datos de operación de esta turbomaquinaria. Y el método cualitativo fue relevante porque nos permitió dar estimaciones para posibilitar ecuaciones de gobierno que se pudiesen entender mejor. Y la parte en donde convergen estos dos métodos es en la parte del análisis CFD que se realizó al modelo CAD de esta misma turbina para que pudiésemos observar y analizar cómo es que se comportaba la turbina ante estos flujos de viento. Así que, dicho eso, vamos a ver ahora sí el contenido del artículo y empezamos con la elaboración del diseño y la construcción de esta turbina de eje vertical de Arrhenius, que como les dije es un híbrido con el de tipo H, que planteamos con 3 palas para darle la mayor cantidad de estabilidad posible. Y el perfil de estos álabes de esta turbina se pueden ver en la figura número 2, que de forma análoga se trasladó este mismo esquema al de los planos de la figura número 3. Si prestan atención, ahí se va a poder ver el esquema de la base de nuestra turbina. Y bueno, eso es a lo que corresponde la base, pero tenemos que hablar del álabe, que se ve en la figura 4 que planteando una placa de lámina comercial de 664 por 510 milímetros, se llevaron a cabo las curvaturas que se ven en la figura número 4 para poder armar nuestro perfil de álabe que se ve en la figura número 2, planteando un grosor de 26 milímetros de esta placa que se va a poder ver de forma más conceptual, de forma tridimensional, en la figura número 5 que están viendo a continuación.
Y sí, lo que están viendo ustedes es un ring de bicicleta que forma parte del plan de reutilización de materiales que compete a esta investigación. Utilizamos este ring ensamblado a a las tres palas para poder darle giro, para poder permitirle la rotación a nuestra turbina y, bueno, utilizando este modelo CAD, se llevaron a cabo la manufactura y el ensamble de estas piezas, otra vez, en una lámina con un calibre 26 de acero inoxidable que se puede ver en la figura número 7, ahí la mano de un servidor. Y bueno, ya con la turbina ensamblada, a partir de las características geométricas que ésta comparte, se llevó a cabo el análisis teórico para poder obtener los datos de operación de esta turbina. Pero antes, dos estimaciones. La primera, a partir de un anemómetro en la cima de uno de los edificios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se llevó a cabo el registro de las velocidades del viento y a partir de estos registros se llevó a cabo un promedio que declaramos como constante, que fue de 8.03 metros sobre segundo para no darle tanto diferencial a los cálculos. Y también se declaró como unitario el coeficiente de arrastre para poder simplificar las ecuaciones de gobierno de esta misma turbomaquinaria. Y el primero de los parámetros a calcular es el índice de TCR. Para los que no lo sepan, el índice de TCR es la relación entre la velocidad lineal de la turbina con la velocidad lineal de los vientos, tal y como se puede mostrar en la ecuación número 1, denominado por la letra griega lambda. Y a partir de esta ecuación 1, en la parte de arriba, en la velocidad lineal de la turbina, se da un complemento más que se va a poder ver en la ecuación número 2, que están viendo en este preciso momento, igualada como 2 veces pi de la frecuencia por el radio de la turbina. No es nada complicado, se hace la sustitución pertinente, obteniendo un TCR de 23.23917 de forma adimensional. Pero aquí hay algo curioso. No existe ninguna turbina eólica con un TCR tan alto. No existe TCRs de 23.23. Por lo que, de forma analítica, nos dimos cuenta de que este TCR corresponde a todo el sistema. Necesitamos saber el que corresponde a una sola pala de nuestra turbina eólica, por lo que se procedió a dividir entre tres este TCR para obtener una tasa de velocidad de punta más real, obteniendo 7.74 639 de forma adimensional, que ya corresponde más al TCR de una turbina de rotor de Arrhenius. Y utilizando este dato, pudimos obtener los coeficientes de potencia a través de las gráficas de TCR contra los coeficientes de potencia de la mayoría de las turbinas del mundo, como se puede observar en la gráfica número 2. Ahí está el rotor de Arrhenius con nuestro TCR de 7.74, obteniendo un coeficiente de potencia de 0.35 de forma aproximada. Los otros dos datos que pudimos calcular es la velocidad con la que el viento choca en nuestras palas y la potencia que es capaz de proyectar nuestra turbina. Así que, procediendo a cada una de forma respectiva, se necesitó el área de contacto, que es de 0.7081 metros cuadrados. Como ya habíamos dicho, el coeficiente de arrastre iba a ser unitario. La velocidad del viento, que también ya la habíamos declarado como una constante. La densidad del viento de Puebla, que es de 1.225 kilogramos metros cúbicos, y el radio de la turbina. Y a partir de la ecuación 1 obtuvimos la fuerza con la que chocan los flujos de viento en cada uno de nuestros álabes, realizando las sustituciones pertinentes, obtenemos que chocan con una fuerza de 2.79661 newtons. Pero más que necesitar la fuerza con la que chocan estas, nos interesa más la potencia que es capaz de proyectar nuestra turbina. Así que, análoga a la fórmula de fuerza, obtenemos en la ecuación 5 la fórmula de potencia que es capaz de proyectar nuestra turbina. Llevando a cabo nuevamente las sustituciones pertinentes, obtenemos que la turbina es capaz de proyectar 22.45677 watts, que no les voy a mentir, es poca potencia. Muy probablemente se tenga que instalar un tren de engranes para poder maximizar esta potencia y aprovechar al máximo nuestra turbina.
pero de momento, así directamente conectado al rotor, es muy poca potencia. De forma complementaria, para hacer un mayor análisis de esa turbina, se llevó a cabo un análisis CFD del modelo CAT que hicimos de la turbina eólica de Arreos, que se puede observar en la figura número 8 en la herramienta Fluent de ANSYS. Pero para poder llevar a cabo este análisis CFD, tuvimos que hacer ciertas declaraciones. La primera de ellas es declararle un volumen de control por el cual iba a pasar a través del inlet un flujo de viento para que saliera al otro lado del outlet. Y un dominio de rotación para que pues permitiéramos al simulador entendiera que rotaba con respecto al eje Y nuestra turbina. Y utilizando el modelo matemático de viscosidad K epsilon realizable con un tratamiento cerca de la pared escalable a sí misma, en la tabla número 1 se pueden ver cada uno de los parámetros de frontera que se declararon en la herramienta Flint para llevar a cabo la simulación. Con la densidad del aire de Puebla, la viscosidad de la misma, la velocidad del viento que ya habíamos declarado como constante, la presión relativa que iba a haber en el opening de nuestro volumen de control, obviamente la dirección en la que iba a rotar nuestra turbina y la velocidad máxima a la que ésta puede llegar a girar. Y podemos ver los resultados tanto de presión como de velocidad en las siguientes diapositivas. En la figura 9 pueden ver cómo directamente a la hora de chocar el flujo de viento con la pala le ejerce una presión relativa de 63.2 megapascales que comienza a excitar la turbina haciendo que gire. Y en la figura 10 se pueden ver la velocidad a la que corre el viento a través de nuestra turbina, igual como choca en esa pala excitando nuestra turbina y cómo se van generando los remolinos. De la figura 10, quiero que presten principal atención a ese remolino que se va generando 90 grados tras la captación del viento. Ese remolino que está al final del volumen de control. Lo que me da la propuesta de que quizás podríamos poner varias turbinas de Arreus en serie para que pudiésemos aprovechar esos remolinos que generas al final y así aprovechar al máximo este, los flujos que deja atrás la turbina de Arreus y así proyectar incluso aún más potencia de la que se está generando. Pero hay que verificar los resultados de estos dos análisis. Así que de forma análoga, a través de las ecuaciones de Navier-Stokes y la aproximación de Garlekin, que son dos aproximaciones teóricas de dinámica de fluidos, se tratan de corroborar los resultados obtenidos anteriormente. Ahora, para poder llevar a cabo este método, el método analítico de Navier-Stokes, se deben despreciar parámetros como son los efectos de viscosidad, de densidad, de presión y de temperatura que hay en el ambiente, pues para poder permitir a las ecuaciones de gobierno ser lo más sencillas posibles y ser capaz de analizarlas. Y la ecuación de Navier-Stokes está descrita por la ecuación número 6, como P como el vector característico elemental, K como la matriz rigidez elemental y A como los vectores de los nodos de interpolación polinomial. Y a partir de estos, nada más hace una sustitución que en vez de la interpolación polinomial lineal, se sustituye por la velocidad, obteniendo la ecuación número 8. Ahora, para poder obtener esto, se requiere hacer la aproximación de Garlekin, que es básicamente que nosotros propongamos, nosotros armemos la malla en vez de que lo haga ANSYS. Y no les voy a mentir, soy incapaz de combatir contra los 19,000 nodos que declara ANSYS con mi matriz de 24 por 24, pero nos va a permitir una aproximación para ver si podemos acercarnos a los datos. Como les dije, aquí yo mallé el sistema. La aproximación de Garlekin solo funciona con geometrías sencillas y como se han dado cuenta, la geometría de la turbina no es exactamente sencilla, pero de forma dimensional podemos tomar una sección
de nuestro modelo para ver si podemos al menos en el estado estacionario, un segundo o 2 segundos después, podemos aproximar los resultados. Así que tomo una sección, la mallo en 24 nodos y en 24 elementos. Es necesario que haya la misma cantidad de elementos que de nodos para poder llevar a cabo este proceso. Y hay que coordenarlos. Hay que coordenarlos para ver en qué posición están y hay que enumerar tanto los nodos globales como los nodos locales. En la figura número 12 no se pueden llegar a ver las coordenadas, no se preocupen. En la siguiente diapositiva se puede ver ahora sí las coordenadas de cada uno de esos puntos, de los detalles del ala B. Y a partir de estas coordenadas, nada más se va armando la matriz de 24 por 24. Resolverla de forma análoga es una tarea titánica, por lo tanto, pasamos a declararla en el programa de herramienta MATLAB, cuyos resultados se pueden ver en la figura número 14. Ahora, puede llegar a ver la pregunta de ¿por qué hay signos positivos y negativos si estamos hablando de velocidad? Y esto pasa porque las ecuaciones de Navier-Stokes te indican la dirección de los flujos de viento a través de los signos. En ANSYS, pues te muestra directamente la flecha del vector, pero aquí lo hace mediante signos. Básicamente, si es positivo, es que está chocando directamente con la turbina, mientras que si es negativo, es que va en sentido contrario. Y pues para poder aproximarnos un poquito a los resultados, podemos ahí ver marcado un resultado de menos 1.3103, que se aproxima a uno de los resultados que obtuvimos en la parte de arriba hace 10 diapositivas. Por lo que yo doy por rectificado los resultados obtenidos de forma análoga, aunque, pues, bueno, con menos precisión. Yay, algo es algo. Nada más, finalmente, me gustaría concluir que aunque nosotros proponemos una turbina de eje vertical de Arrhenius tipo H con un área de contacto enorme para su futura implementación en casas, habitaciones aquí en el estado de Puebla, me temo que tiene una gran desventaja aerodinámica con respecto a las turbinas de eje horizontal. Además de que pues se deben tomar medidas de seguridad extra. Las turbinas de eje vertical tienden a pandear mucho, por lo tanto es necesario quizás a veces la instalación de cables tensores en ella para evitar que éstas panden. Sin embargo, a pesar de estas desventajas, el rotor de Arrhenius podría significar una gran ventaja para la producción de generación distribuida aquí en México. En especial para ciudades cerradas, como por ejemplo aquí el estado de Puebla, que está en medio de un valle, que está en medio de las ciudades donde hay una cantidad de turbulencias absurda, porque estas no requieren ser dirigidas en dirección del viento, pueden aprovechar las turbulencias de la ciudad y podrían ser un paso hacia adelante hacia la instalación de generación distribuida en ciudades como esta. Y con esta conclusión, doy por terminada mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y por favor sigan disfrutando del CIERMI 2021. Aquí les dejo las referencias por si quieren complementar un poco y no me queda más que despedirme. Que tengan un buen día y muchísimas gracias.